Gloria a Dios. Bien, buenas tardes la iglesia, Dios bendiga. Yo creo que con estos anuncios, ¿quién se va a dormir? Nada más que mencionan los traslados, todo el mundo abre bien los ojos, todo el mundo se despierta, se quita toda la... Bien, doy gracias a Dios por esta oportunidad y aprovechando tengo un reto grande y es presentar esta charla en 20 minutos. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, tengo 40 minutos para dar la charla. Bien, gracias a Dios tenemos la dicha y la bendición de poder compartir juntos un tema muy importante para la iglesia. Y bueno, quisiera compartir con ustedes una escritura antes de comenzar. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41, 42 y el 47. Vamos a estar leyendo estos 3 versículos. Hechos, capítulo 2, versículo 41, 42 y 47. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto dice? ¿Cuánto dice? 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Sin duda alguna, algo que preocupa a todo pastor, a todo ministro, a todo obrero que está laborando en el evangelio es precisamente el tema del avivamiento. Todo el mundo está interesado por un avivamiento. Nos gusta tener una iglesia que disfrute de un avivamiento y recordamos con agrado estos movimientos. A todos desearíamos poder disfrutar de este tipo de mover en nuestras iglesias. El problema es que pocas veces nosotros encontramos personas que saben realmente lo que es un avivamiento, cómo él se produce y de qué manera se aprovechan los resultados. Y en el día de hoy el propósito de esta charla es poder responder bíblicamente estas 2 preguntas bien sencillas. ¿Qué es el avivamiento y cómo se produce el avivamiento? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las condiciones que permiten aprovechar un avivamiento? Bueno, ¿qué cosa es un avivamiento? Es la primera pregunta. Normalmente el hombre, y en la mañana lo comentaba con Marvis, va perdiendo la idea de lo que los conceptos y las cosas significan y empezamos a confundir conceptos como este y a mezclar el concepto de avivamiento con evangelismo, y no es la misma cosa, porque usted puede estar trabajando misionero, sin embargo no puede estar disfrutando de avivamientos grandes, y es posible. Si pensamos en una iglesia en avivamiento, incluso muchas personas pueden definirla de la siguiente manera. Dice así, una iglesia, esto es una opinión, una iglesia en avivamiento es aquella que tiene buenas programaciones, a la que asiste mucha gente, sus miembros están todos bien felices, existen programas para atender a los jóvenes, niños, ancianos, matrimonios. El pastor predica bien y la iglesia tiene proyectos de ampliación, el templo se está agrandando. Esto suena muy bien, incluso muchos de nosotros, ¿cuánto nos encantaría estar en una iglesia así? A muchas personas, yo creo que a todos nos gustaría disfrutar de una iglesia así, pero lo cierto es que una iglesia con estas condiciones no necesariamente es una iglesia que esté en avivamiento. Todas estas cosas son buenas e incluso son deseables, no estamos diciendo que no sean importantes, pero no son el avivamiento en sí mismo. La pregunta es, ¿acaso líderes seculares, personas sin Dios, sin la guía y la unción de Dios, no han logrado formar cosas bien organizadas, parecidas, con gente que se entienda, que lo sigan? Bueno, sí es la respuesta. Con esto yo no estoy diciendo que una iglesia grande, y quiero que entiendan bien, que tenga estas características sea una iglesia enferma o viciada. Lo que quiero decir con esto es que este no es el termómetro principal para medir, no es un medidor eficaz para definir qué cosa es el avivamiento. Entonces, para definirlo debemos preguntarle a las Escrituras, ¿qué es el avivamiento?
Bueno, en la palabra de Dios hay varios ejemplos de la palabra avivar. Y bueno, aquí vemos uno de ellos en Habacuc capítulo 3, versículo 2, y dice de esta manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en esta escritura particular, en la palabra que es traducida en nuestro idioma como avivar, la traducción, el verbo usado en la Septuaginta como raíz del vocablo griego es anasopurio, y es este que encontramos aquí, y quiere decir las raíces de la palabra ana, arriba o de nuevo, sos, vivo, y pur, fuego. Así que avivar primariamente significa volver a encender o dar vida de nuevo, hacer que un fuego nuevamente arda. El diccionario de teología Eber Harrison dice de esta manera: en muchos casos la palabra avivar significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Y por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 9, encontramos la escritura de que nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los que viven, de los muertos como de los que viven. Así que avivamiento significa literalmente dar vida. Es esto lo que significa avivamiento. Entre nosotros popularmente este término, como les dije, en ocasiones se confunden con conceptos como el evangelismo. Porque por ejemplo vamos a celebrar un movimiento especial de evangelismo en un lugar y ¿cómo decimos? Vamos a hacer un ¿qué? Un avivamiento. Pero bueno, en lo que el nombre significa, en lo que significa realmente el concepto, no es la mejor manera de decirlo. Y cito las palabras de este mismo escritor, ampliando el concepto, dice: aun cuando este no es el sentido, la palabra tiene más fuerza que la que tiene para nosotros en el día de hoy, porque hemos confundido los términos de avivamiento con evangelismo. Dice: el evangelismo es buenas nuevas, el avivamiento es nueva vida. El evangelismo es el hombre trabajando para Dios. El avivamiento es Dios quien trabaja en una forma soberana en favor del hombre. Hablar de celebrar un avivamiento es un error de nombre. Ningún ser humano puede encender el avivamiento. Toda la vida espiritual, sea del individuo, de la comunidad, en la iglesia, en la nación, es obra solamente del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede programar un avivamiento porque solo Dios es el dador de la vida. Cuando hablamos del avivamiento necesitamos saber que es Dios quien lo produce, no somos nosotros, no tenemos esa capacidad. Los avivamientos son eventos extraordinarios designados por Dios en su inapelable voluntad. Es Dios quien los envía en su soberanía. La fórmula funciona de la siguiente manera: nuestro deber es clamar a Dios por ellos, su prerrogativa es otorgárnoslo y nuestro privilegio es disfrutarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro deber es pedir a Dios el avivamiento, sabiendo que es Él quien lo produce, que viene de su misericordia, gracia y voluntad, que no hay nada que podamos hacer para tornar los corazones hacia Dios, sino es la obra misma del Espíritu Santo que llega a la gente, que los toca y los convierte. Su prerrogativa es otorgárnoslo y nuestro privilegio es disfrutarlo. Bendito sea el nombre del Señor. La escritura que tomamos como referencia en el versículo 41 dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Y dice el versículo 47 al final que mientras ellos vivían su vida normal como iglesia naciente, el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. La realidad es que el Señor es quien añade, Él es el que produce la vida. Bendito sea su nombre. Ahora debemos entender una cosa cuando hablamos del avivamiento. Esto no quiere decir que no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Porque por ejemplo,
si citamos el ejemplo de Pablo, que es el mayor exponente para mí que encontramos en las Escrituras de la doctrina de la gracia de Dios y de la justificación por la fe y de la salvación gratuita que Dios ofrece, aunque este es un hombre, uno de los principales exponentes en las Escrituras de esta verdad, él sabía que tenía responsabilidades ante Dios a la hora de presentar la palabra de vida. Él sabía el privilegio que estaba disfrutando y sabía que era un colaborador de la obra que Dios producía. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y este versículo me gusta mucho, el 9, donde dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Lo grandioso es que Dios, y esto es importante, iglesia, que nosotros lo entendamos con el corazón. Lo grandioso es que Dios nos ha concedido ser parte de su plan. Hay una noticia que recordar muchas veces: el Señor no nos necesita. Si nos callamos, ¿quiénes hablarían? Las piedras. No le hacemos falta. Así que entender que el avivamiento no es producto de nuestra fuerza ni de lo que podamos lograr, es también entender el privilegio grande que tenemos de cumplir diligentemente la obra que Dios nos ha encomendado. Es una oportunidad invaluable la que tenemos de participar en un proceso que Dios ha diseñado y que no necesita de ninguna ayuda, pero que por su misericordia Él decidió involucrarnos a ti y a mí. Al aceptar la verdad, querido hermano, de que Dios es quien produce el avivamiento, no queda espacio entre nosotros para la negligencia. Tenemos que aprovechar la bendición que Dios nos ha dado de ser parte. Así que, concluyendo esta idea, ¿qué cosa es el avivamiento? Bueno, un avivamiento es la manifestación extraordinaria y soberana de la gracia de Dios sobre su iglesia, que produce nueva vida. La iglesia no puede producirlo, pero sí crear, y escucha bien, las condiciones que permitan aprovecharlo muy bien, trabajar diligentemente en la cosecha de los frutos que éste produce, aun cuando ya el avivamiento haya pasado. Supongamos que nosotros ahora tenemos la bendición de bautizar en una iglesia local 50 almas. Y eso es una bendición y un fruto del avivamiento que Dios trae. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ellas? ¿En qué las vas a involucrar? ¿Dónde están los ministerios? ¿Qué pasa con la enseñanza? ¿En qué va a funcionar esa gente como parte activa del cuerpo de Cristo? ¿Tiene la iglesia la estructura creada, el ministerio capacitado de poder insertar a los hermanos a trabajar según los dones que tienen? Tenemos como iglesia la capacidad de preparar a esos mismos hermanos que son fuentes de agua viva y de testimonio, porque una vida cambiada es un testimonio invaluable, es el mejor testimonio a favor del cristianismo. Así que esos testimonios que son aprovechables, tenemos cómo insertarlo dentro del proyecto. La verdad es que nosotros debemos crear condiciones para disfrutar el avivamiento que por gracia, misericordia y bondad de Dios Él nos envía, y poder aprovechar los frutos como obreros diligentes. La segunda pregunta que nos planteamos es: ¿cuáles son las condiciones entonces que permiten aprovechar un avivamiento? Bueno, particularmente yo creo que Jesús ha sido el maestro más grande que ha pisado la tierra. Sus ilustraciones tienen toda la capacidad de enseñar verdades bien profundas con ejemplos muy sencillos, con ejemplos bien fáciles de comprender, enseñar verdades muy profundas. Y yo no creo que él se haya equivocado cuando usa para referirse al trabajo en el evangelio el ejemplo de la labor agrícola
Y este ejemplo que él puso tiene algunos principios buenos y quisiera compartir dos de ellos contigo que he encontrado a través del estudio de este tema. El primer principio es que aunque el agricultor, y de esto ya estábamos hablando, no puede producir los frutos, él debe preparar todas las condiciones que le permitan aprovechar muy bien lo que la tierra produce. Y el segundo principio que quiero compartir contigo es: la cosecha tiene un periodo específico, no es perenne. La cosecha tiene un periodo específico en el cual con diligencia nosotros debemos estar preparados para recoger el fruto maduro. Y este ejemplo de Jesús no carece de significado. Muchos pastores y líderes se deprimen al pensar que una iglesia que no vive en un constante avivamiento, o que toda su historia es un avivamiento, es una iglesia muerta. Esto es incierto porque dentro del ciclo de producción del campo existen diferentes etapas o procesos que hacen más productiva la cosecha. Aún después de la cosecha, que es el avivamiento de lo que estamos hablando, viene una etapa muy importante y es la del aprovechamiento de los frutos. Es una falta de respeto a Dios pedir una cosecha abundante, clamar al Señor por nuevos frutos si no se sabe qué hacer con ella y si no se está preparado para aprovecharla. Es por eso que acondicionar todo para la visitación del Señor es de tanta importancia. Y la Biblia entonces nos provee de las condiciones en las que se desarrolla un verdadero avivamiento. Y tenemos un registro precioso precisamente en esta escritura que tomamos como base. Un ejemplo maravilloso de cómo una iglesia era capaz de disfrutar el movimiento de Dios, y las cosas que hacían permitían que la cosecha que Dios les estaba entregando fuera bien productiva. El Señor ha puesto bienes en nuestras manos. Queridos hermanos, nosotros no estamos jugando con números. El listado de feligresía que estás mirando cada día en tu congregación no son números, son almas. Y son gente por la que tú y yo tenemos que dar cuenta. La palabra que predicamos, las cosas que enseñamos, todas estas cosas son bien delicadas. El trabajo que tú y yo tenemos es un trabajo de mucha responsabilidad. De hecho, conversando con algunas personas, compartiendo con algunos pastores, le preguntaba, ¿cuál crees que sea la principal tarea de un pastor? Bueno, enseñar, alimentar el rebaño. Y paradójicamente, sabiendo nosotros que nuestro principal trabajo es dar alimento a la congregación, a una de las cosas que menos tiempo le dedicamos es precisamente a nosotros preparar ese pasto. Saber a lo que vamos a darle a nuestra gente. Cuando este viernes en la noche estaba orando al Señor para la predicación del sábado, el Señor me hacía reflexionar y yo decía, es muy bonito pararse el sábado a predicar y ver la iglesia llena, pero esa gente que está sentado en los bancos cuando se acabe el culto va a enfrentarse con la vida real y va a pasar toda una semana luchando, regresando a sus hogares donde tienen realmente problemas, regresando a sus lugares donde no todos le abrazan y le abren las puertas como en la iglesia, y no todos son tanta alegría y tanta bendición. Y esa gente que lucha durante toda esa semana necesita, hermanos, no paja, necesita alimento. Ese es tu trabajo, pastor. Ese es el trabajo que Dios te ha encomendado. Dice esta escritura, para hablar un poco de estas condiciones, en el versículo 42 está la clave, dice, y perseveraban, hablando de los discípulos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer principio que dice esta escritura es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y el verbo griego usado en esta ocasión significa no solo saber qué cosa es lo que hay que hacer, sino la continua permanencia en algo. Perseverar en esta ocasión, todas estas cosas que estamos viendo, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión,
el partimiento del pan y las oraciones, no significa que la iglesia simplemente supiera que tenía que hacerlo, sino que en cada situación que enfrentaba, eso estaba presente. Ellos sabían cómo tenían que actuar porque ellos estaban caminando permanentemente en eso. Y dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles quiere decir que ellos estaban más que simplemente conscientes de las enseñanzas de Jesús que había transmitido a sus apóstoles. Esta iglesia tenía presente en cada situación y circunstancia lo que el maestro había dejado. La pregunta para ti y para mí es, ¿cuántas veces sabemos lo que la Biblia dice respecto a algo, pero no nos conducimos en correspondencia a eso que sabemos que ella dice? Esta es una pregunta para reflexionar. La falta de la predicación bíblica, el interés de emocionar a la gente y que se pongan contentos porque grito bastante en el mensaje y se acabó rápido, y no enseñar a las personas doctrinas de vida que alimente su alma, que les haga libre, porque el conocimiento de la verdad nos hace libres. Y tenemos hermanos que no viven en esa libertad porque no conocen los principios de la palabra de Dios y están entre nosotros y caminan a nuestro lado y están cada día con nosotros y pasan años y no sabemos que son almas que están padeciendo y están siendo atadas, no por otra cosa que por la falta del conocimiento de la verdad. ¿Cómo piensa Dios? La superficialidad en los cultos, la poca responsabilidad a la hora de preparar discípulos y no simplemente miembros para una iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto estaba presente ante sus ojos cada vez que iban a hacer algo. Dice también la Escritura que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y bueno, de esto estuvimos hablando un poco ayer, se estuvo hablando ayer. Tener comunión es tener las cosas en común, participación unida, asociación, reciprocidad de espíritu. Y me gusta mucho este significado. Cuando estuve buscando esta palabra, el de reciprocidad de espíritu, la iglesia tenía comunión. Eran recíprocos unos con otros, ellos estaban en sintonía, estaban ensamblados. Y lo que estaban haciendo era simplemente representar lo que Dios y su Hijo vivían en el cielo. Es esa la imagen que refleja la iglesia. Dice Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La iglesia primitiva reflejaba en su comunión la relación existente entre Dios y su Hijo. Y déjame decirte que esto conquista el corazón de la gente. Cuando la gente logra ver lo que pasa allá arriba, por encima de la barrera espacio-temporal que no conocemos, que el hombre no puede ver, pero que por gracia Dios lo ha revelado a su iglesia, los corazones son conquistados. Bendito sea el nombre del Señor. En esta comunión verdadera se refleja el mensaje del evangelio, porque Cristo dijo que sus discípulos serían conocidos por ¿qué cosa? Si tuviereis amor los unos por los otros. No si predicas bien, no si puedes hacer esto y esto otro. Si tienes amor por tu hermano, entonces sabrán que tú eres mi discípulo. La iglesia era más que simplemente una asociación. La iglesia era una familia. Y yo creo que ese es el propósito de Dios para nosotros. Que me duela el dolor de mi hermano. Que me preocupe su carencia. Que esté al tanto de su necesidad. Porque a veces, y eso es un conflicto que yo tengo, predicamos mucho y muy bonito, pero voy para la casa, cierro la puerta y se acabó. Y eso no es lo que el Señor enseña, eso no es la comunión. Por último, quisiera hablar de la perseverancia en las oraciones y esto tiene un significado muy bonito, pero estamos cortos en el tiempo. Quisiera decirle que las oraciones comunes en la iglesia no es algo que esté simplemente ahí puesto por gusto. Cuando la gente se reúne en torno a las mismas peticiones, esto provoca que
todos tengamos las mismas prioridades. Cuando nos unimos en el clamor, las prioridades, las peticiones se comparten en común. Además de acercarnos a Dios, la oración conjunta permite que los hermanos tengan lo que dice la Escritura, un mismo sentir. Que Cristo no esté dividido, que sepamos a dónde vamos. No es solamente acercarnos a Dios, sino participar en la comunión y en el interés común. Y eso lo produce una iglesia que ora unida. Bendito sea el nombre de Jesús. El resultado de todo este trabajo, del cumplimiento de estos principios, era una iglesia fuerte donde Dios añadía a los que habían de ser salvos en un avivamiento desbordante, y el crecimiento de los nuevos frutos que Dios entregaba era un crecimiento consistente. Y esa debe ser tu preocupación y la mía. Crear todas las condiciones y clamar a Dios con fe por un avivamiento, sabiendo que es Él y que es obra de su gracia y que es un privilegio grande el que tenemos de trabajar para su obra. El cristianismo en muchas ocasiones trata de producir cosas como el avivamiento que no son su responsabilidad. El error viene cuando intercambiamos los papeles entre nosotros y Dios. Queremos hacer el trabajo de Dios, descuidamos entonces el nuestro. Comencemos en los pasos que caminaron esta iglesia, estos primeros discípulos, y entonces podremos disfrutar de un avivamiento desbordante. Probemos vivir el proceso, probemos prepararnos para cumplir nuestra misión. Salgamos al mundo con fe y cumplamos nuestro papel para este tiempo, porque si hay una buena noticia es que aunque no podemos producirlo, Dios desea entregarnos un avivamiento. Dios te bendiga, mi querido hermano.